Sabes bien que hay pasajes de la Escritura que le impactan a uno, como se dice, de toda la vida. Y en la primera lectura de hoy, tomada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, está una de esas frases que, por lo menos en mi caso, ha causado siempre un impacto inmenso. Resulta que Pablo sufrió muchas y muy amargas persecuciones y sus enemigos lograron meterlo varias veces a la cárcel y lograron que fuera castigado de manera dura, implacable, muchas veces. Y finalmente, desde el punto de vista humano, podríamos decir, se salieron con la suya, en el sentido de que Pablo fue decapitado ahí en la ciudad de Roma. Pero la escena que encontramos en esta segunda carta de Timoteo no corresponde todavía a ese final. Pero es verdad que Pablo está encadenado, es verdad que está preso, y es verdad que eso es amargo y que eso es terrible. Y ahí está Pablo. Cuando se padece el dolor y cuando este dolor es injusto, el corazón, de una manera muy espontánea, podemos decir, se llena de amargura. Y sería perfectamente comprensible la amargura en un hombre que se esforzó tanto por hacer el bien y que lo que recibe como paga es maltrato, injusticia y la crueldad de una cárcel. Pero es aquí donde entra esa frase que me ha iluminado tanto, me ha inspirado tanto. Dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios no está encadenada. Yo quiero que espiguemos unas 3 enseñanzas de esto que dice el apóstol San Pablo. Primero, darnos cuenta que en medio de las dificultades se pueden encontrar también cosas positivas. Esto suele describirse con la famosa metáfora de si quieres ver el vaso medio vacío o medio lleno. Es la primera enseñanza que vamos a tomar aquí. No es la más importante, pero hay que decirla. Porque a veces uno puede sentirse abrumado por las cosas malas y no se da cuenta que incluso dentro de las cosas malas aparecen oportunidades. En ese sentido, lo que dice Pablo es una muestra de lo que quiere decir encontrar la oportunidad en la dificultad. Primera enseñanza, sintetízala en esa frase: encontrar la oportunidad en la dificultad. Primer punto. Segundo punto, la palabra de Dios no está encadenada, dice San Pablo. Esa palabra es una declaración de la victoria del bien incluso cuando el mal parece reinar. O por lo menos es una muestra de cómo hay un límite para el mal. Porque como el mal es arrogante, pretende presentarse como si su poder fuera incontenible, como si pudiera dañarlo todo, como si no tuviera límites. Y la segunda enseñanza que tenemos que tomar aquí es: hay un límite para el mal. El mal no lo puede todo. Nosotros decimos en el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso. Él es el único todopoderoso. Él es el omnipotente, el único omnipotente, el único. El mal no es omnipotente. Esa es la segunda frase. El mal puede lograr muchas cosas, pero no es omnipotente. Y te recuerdo que allí donde parecía que el mal estaba lográndolo todo, es decir,
en la cruel crucifixión del inocente que es Cristo, allí donde el mal parecía que podía inundarlo todo, podía envolverlo todo, podía corromperlo todo, pues no. El corazón de Cristo permanece entero en fidelidad, en amor y en obediencia al Padre. Y el corazón de María al pie de la cruz permanece firme y permanece creyente. Así que no, el mal no es omnipotente. Y no te dejes asustar por la petulancia, por la arrogancia del mal. Entonces, primera enseñanza, encontrar la posibilidad, la oportunidad en medio de la dificultad. Segundo, el mal no es omnipotente. La tercera enseñanza que podemos tomar de este texto de Pablo, esta frase de Pablo, para mí es la humildad. Pablo se da cuenta, como hombre realista que es, él se da cuenta de la triste condición en la que se encuentra. Es que no podía negarla. Metido en una cárcel, encadenado. Él no puede negar lo que le está pasando. Él no puede negar lo que está sucediendo y no lo niega. Pero él se relativiza. Qué raro me salió ese verbo. Él relativiza su drama personal frente a la grandeza del plan de Dios, frente al camino victorioso de la palabra de Dios, frente a la inundación de gracia a la que nada ni nadie puede detener. Es decir, a mí me pueden pasar cosas, a mí me pueden eliminar, a mí me pueden torturar, a mí me pueden callar, todo eso puede suceder, pero yo soy solo un episodio dentro de la maravillosa historia del amor de Dios que va a seguir adelante. Y el primero que tomó esta actitud humilde fue Cristo cuando dijo a los apóstoles, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya. Eso es humildad en su máximo grado. Cristo relativizó incluso su propia presencia. Pablo tenía conciencia de que lo realmente importante es que la salvación siga su camino. Él claramente era un instrumento de la gracia, un instrumento del amor de Dios, eso nadie lo duda. Pero ese instrumento es eso, solo un instrumento. Y por consiguiente no hay que absolutizar ese instrumento. Y hay que saber no absolutizarse uno. Hay que saber relativizarse y entender que uno es solo una nota dentro de una sinfonía. El apóstol Pedro decía que nosotros entramos como piedras vivas en la construcción del templo del Espíritu. Soy eso, dentro de una gran construcción que es el plan de Dios, dentro de esa gran construcción, yo soy solo una piedra, una piedrecita diría yo mejor. La construcción es inmensa, hay que aprender a relativizarse, hay que entrar en el camino de la humildad. Entonces, ¿cuáles son los mensajes? Pues primero, encontrar la oportunidad en la dificultad. Segundo, recordar que el mal no es omnipotente. Y tercero, aprender a relativizarse con humildad. El camino de la gracia es mucho más grande que yo. Es mucho más grande que mi pensamiento. Es mucho más grande que mi estilo, mi manera, mi modo de hacer las cosas. El camino de Dios es infinitamente más grande y toda la gloria le pertenece a Él. Amén.